Pues bien, pasamos al siguiente tópico referido a la contratación por resultados de la prueba única nacional. En esta primera modalidad de contratación, ¿quiénes participan? Participan un segmento ya de postulantes que forman parte de los cuadros de méritos de quienes rindieron la prueba nacional en el año 2022. Ya el día 24 del presente mes, en la página web de evaluación docente, se han publicado los cuadros de méritos y ya cada uno de ustedes sabe cuál es su ubicación, así como también las unidades de gestión educativa local a través de sus comités también saben cuáles van a ser los postulantes con los cuales van a empezar esta primera modalidad de contratación. ¿Cómo participar? ¿Qué presentar? El postulante que forma parte de los cuadros de méritos establecidos por la prueba nacional debe presentar su expediente en forma presencial o virtual a la UGEL donde se inscribió, dentro de la fecha aprobada en el cronograma, adjuntando lo siguiente. Y para esto, en el presente año, en virtud de la única disposición complementaria final del Decreto Supremo 01-2023-MINEDU, que faculta a la Dirección General de Desarrollo Docente a establecer un cronograma para el presente año 2023. Y ese cronograma ha sido dado a conocer a las direcciones regionales de educación y a las unidades de gestión educativa local a través del oficio múltiple 016-2023-MINEDU. En este oficio múltiple, adicional a algunas precisiones, se ha establecido el cronograma para el presente año y empezamos con la presentación de la acreditación de los requisitos desde el día 30 del presente mes. ¿Y qué es lo que deben de presentar con respecto a documentos? ¿Qué es lo que deben de acreditar? Y se establece allí que se debe de acreditar los requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa, educación básica especial, educación básica regular, educación básica alternativa, así como en sus respectivos niveles o ciclos y el área curricular o especialidad del grupo de inscripción de la norma que convocó a la prueba nacional. Y estimados participantes, la norma que convocó a la prueba nacional ha sido aprobada a través de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDU. Entonces nos tendríamos que remitir a esa norma para ver cuáles han sido los perfiles de acuerdo a cada grupo con referencia a la fecha de emisión del título. Tiene que ser la fecha. Entonces, si queremos saber cuándo fue la fecha de inicio de actividades para la inscripción al proceso de nombramiento, tendremos que remitirnos a la resolución viceministerial 082-2022-MINEDU. En la misma, la primera de las actividades es esta, la de inscripción, que empezó el 5 de julio del año 2022. Entonces, la fecha de emisión del título con el cual se acredita la formación académica tuvo que haber sido emitida hasta antes del 5 de julio. Esta precisión es únicamente para los postulantes que participan en la primera modalidad de contratación. Adicionalmente a ello, se tiene que cumplir con los requisitos generales. ¿Y a qué nos referimos? Formación académica, gozar de buena salud física y mental y tener menos de 65 años. Y ello lo acreditamos con la suscripción del anexo 8. Conjuntamente con los requisitos ya establecidos, se deberá de presentar los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar. Ahora bien, de repente asalta la duda, ¿qué pasa si no pude presentar los documentos completos o de repente escaneándolo faltó alguna parte o con respecto de los anexos, no los llené completos o no consigné mi firma en alguno de ellos o no consigné mi huella dactilar? Pues entonces, ante esa omisión en la presentación de los documentos, el postulante será declarado como observado. Entonces, ante la interrogante, ¿qué sucede si fui observado? El postulante declarado observado por el comité puede subsanar dicha omisión hasta la fecha de la adjudicación. Así es, estimados participantes, no es que van a ser retirados,
del cuadro de mérito. Van a tener la oportunidad de poder subsanar hasta la fecha de la adjudicación, pero siguiendo cierto procedimiento. ¿Qué pasa si el postulante que obvió de repente presentar alguno de los requisitos o alguno de los anexos no registra empate? Es decir, se ubica en el orden de prelación número 3 y está solo. Significa que no tiene empate. Entonces, si el postulante no registra empate, deberá presentar su expediente con los documentos a que hace referencia a los literales A y B del artículo 17.1 de la norma. ¿Y a qué nos referimos? Cumplimiento de los requisitos académicos, requisitos generales y específicos de ser el caso, y los anexos. Es decir, presentar su expediente ante el comité, quien verificará el cumplimiento y procederá a adjudicarlo en el orden de méritos que se encuentra en el cuadro producto de haber rendido la prueba nacional. Y esto es para quien no tiene ningún empate. Pero en los cuadros de méritos también se registran algunos empates. Entonces, para quien cuente con un empate, además de él, en este caso, 2 postulantes están empatados, pero de repente solo uno de ellos presentó su expediente. Ese único postulante empatado que presenta su expediente cumple los requisitos y será llamado primero dentro de su grupo de empate. El comité a continuación llamará al segundo postulante que está empatado. El segundo postulante presentará su expediente, igual también con los documentos que acrediten los literales A y B del 17.1, requisito de formación académica, requisito general y específico y los anexos, y será adjudicado al último de su grupo de empate. Pero también se ha visto que comparten en este caso hasta un triple empate. De darse en este caso de un triple empate y en la casuística solo uno presenta el expediente, ese único postulante será evaluado y será adjudicado primero. Dentro de ese grupo de triple empate será adjudicado primero. ¿Cómo adjudicar a los otros 2 postulantes que no presentaron su expediente? Pues entonces ahí se ha regulado que el comité usará el orden de ubicación en el cual se encuentran consignados en los cuadros de méritos. Entonces, hasta allí, estimados postulantes, creemos que esta es una mejora en la norma que busca generar mayor condición y que todos los postulantes que estén en el cuadro de méritos sean adjudicados en esta primera modalidad. Pero también puede darse el caso de que el postulante no presentó su expediente y en el momento mismo de la adjudicación tampoco lo lleva, es decir, no lo acredita ante el comité. Pues en este caso, de no presentar su expediente ni hasta en el acto mismo de adjudicación, el postulante no será adjudicado y el comité procederá a retirarlo del cuadro de méritos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que el postulante tiene que saber para poder participar en el proceso de contrato docente en las diferentes modalidades? El primer paso, verificar la publicación de plazas y el cronograma que ha sido publicado por la Dirección Regional de Educación. Y como ya hemos compartido con ustedes, estimados participantes, a través del oficio múltiple 016, se ha puesto en consideración de las direcciones regionales de educación un cronograma general para el presente año, en el cual el día 1 de febrero el Ministerio de Educación realizará una prepublicación de plazas. Como su mismo nombre lo dice, es una publicación previa, es una publicación preliminar. De allí, la siguiente publicación final está a cargo de la UGEL o de la DRE, y esta publicación final se realizará el 10 de febrero para la primera modalidad de contratación. Entonces, hasta el día 10 de febrero, tanto la SUGEL van a tener tiempo para poder actualizar todos los desplazamientos y puedan publicar el 100% de sus plazas. ¿Cuál es el segundo paso que deben de tener en cuenta, estimados participantes? El postulante debe presentar su expediente en la UGEL de acuerdo a la modalidad, especialidad del cuadro de méritos, y esto es para la primera modalidad de contratación. Como tercer paso, el comité de contrato de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos, ya lo habíamos desarrollado en las láminas anteriores, y en caso de empate,
obviamente el empate ya se encuentra establecido en los cuadros de méritos de la prueba nacional, el comité calificará el expediente a efectos de desempatar y hará una publicación preliminar solamente sobre los que están empatados. Como cuarto paso, de encontrar, digamos, omisión en la calificación de su expediente, deberá de presentar su reclamo correspondiente. A su turno, al comité de la UGEL le tenemos un cuadro de méritos final. Gracias. Tenemos ya el cuadro de méritos final. Frente a ello, el comité de contratación realiza la adjudicación de plazas y emite el acta de adjudicación a los postulantes que resulten adjudicados. Como último paso, el comité entrega el contrato al docente, quien debe remitirlo firmado, en este caso a la UGEL, en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la respectiva resolución de contrato a través del sistema Nexus. Lo que se debe de tener en cuenta, en este caso, estimados participantes, con respecto a cumplir con el requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento a la que se desea postular. Como primer caso, como primer punto a tener en cuenta, el postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Es decir, si el comité concluyó con un cuadro de méritos, por decir, en el nivel primaria de educación física, y todavía tenemos postulantes en el nivel secundaria del área de educación física, el comité no puede adjudicar plazas del nivel primaria al nivel secundaria, por más que sean, digamos, la misma formación profesional, ¿no? Esto, digamos, como para que se pueda tener presente. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria o EVA ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinta al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Esto guarda relación con la precisión anterior. Así también señalamos que el postulante para adjudicarse una vacante con cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso de acuerdo al anexo 6. Entonces, hemos tenido varias consultas, ¿no? Para el cargo de profesor coordinador de PRONOI, ¿en cuál de las modalidades de contratación se va a coberturar? ¿En la primera o en la segunda, que es de evaluación de expedientes? Entonces, aquí dejamos claro que ese cargo, al igual que los demás cargos de coordinadores ya mencionados, se van a coberturar en la modalidad de evaluación de expedientes y el postulante deberá de cumplir alguno de los requisitos de alguno de los órdenes de prelación del anexo 6. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Si no puede asistir al acto de adjudicación, debe acreditar a un representante mediante carta poder. Ya lo hemos indicado. Si no se presenta al acto de adjudicación, mantiene la ubicación en el cuadro de méritos a la espera de nuevas convocatorias. Si decide no adjudicarse una vacante, igual también mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos. Si el postulante puede presentar su renuncia, claro que sí, y esta la debe de presentar ante el comité de contrato docente, excluyéndose así del cuadro de méritos correspondiente. Sobre los reclamos, ¿cómo proceder? ¿Qué hacer? Si de repente ante la publicación de resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado en la prueba nacional, el comité establece el desempate aplicando
la ficha de evaluación del anexo 13 que está en la presente norma. Frente a este resultado preliminar, el postulante está facultado para presentar su reclamo, debidamente fundamentado por escrito, ante el comité, quien dentro del plazo establecido en el cronograma procederá a absolverlo. Estimados participantes, en el cronograma se han establecido diferentes actividades. Las actividades que están asignadas a su participación, que es presentación del expediente, presentación de reclamos y adjudicaciones, en los días que están establecidos son los días que tienen que ser respetados por los respectivos comités de contratación. Si el comité resuelve el reclamo por escrito, dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado, la decisión adoptada será comunicada al postulante y en el caso corresponda, realizará, en este caso el comité, las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotada la actividad de la reclamación y estamos ya expeditos para el inicio de la adjudicación. Un tema adicional sobre la adjudicación de horas, y en este caso puntual, es para el segmento de plazas de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, donde la aprobación del cuadro de horas pedagógicas se puede generar contratos por bolsa de horas. Las horas para completar el plan de estudios de 20 horas pedagógicas a menos son adjudicadas por el comité al postulante respetando su orden de méritos, es decir, a quienes son parte del cuadro de méritos de la prueba nacional. El comité informa al área de personal de la UGEL la relación de las plazas por bolsa de horas de 20 horas a menos que no fueron adjudicadas en esta primera modalidad de contratación, para que sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas y estos puedan efectuar la contratación por situaciones diferenciadas, es decir, puedan realizar sus propuestas.